Muy buenas noches. Esta es la clase de reumatología con el grupo de octavo semestre. ¿Sí? Estamos a día 28 de abril del año 2020. Son exactamente las 7:16 minutos. Y lo que vamos a avanzar hoy día son dos temas. Vamos a avanzarlo rápido y vamos a tratar de explicarlos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Porque sabemos bien de que el tiempo es muy importante. Vamos a ir rápidamente a recordar lo que vimos la anterior semana. La anterior semana, nuestro tema de avance fue justamente el que le da nombre a la materia, ¿no? Artritis reumatoide. En el caso de la artritis reumatoide, al principio ya hemos hablado que se trataba de una patología que está asociada a producción de autoanticuerpos con lesión y destrucción del tejido. Bien, en principio habíamos visto, ya hemos repasado un poquito sobre el posible origen, que se basaba principalmente en producción de autoanticuerpos donde había un aminoácido que se reemplazaba, la citrulina. Se producían autoanticuerpos anticitrulina, la cual reemplazaba la molécula de arginina en las fibras de colágeno y lo que estimulaba una respuesta inmunitaria, puesto que mis linfocitos lo que hacían era reconocerla como si fuera una molécula extraña y respondían produciendo justamente estas lesiones que caracterizan, ¿no? También hablábamos un poco sobre el mecanismo de lesión que producía, que podía ser producción de autoanticuerpos, y había en particular uno que era el factor reumatoideo, que era un tipo de inmunoglobulina que se producía una cadena pequeña, que era una de las que se detectaba. Si bien este factor reumatoideo es ayudante en el diagnóstico, no es específico, porque este anticuerpo de factor reumatoideo se podía encontrar también en lupus, se puede encontrar en síndrome de Sjögren, se puede encontrar en bastantes enfermedades inflamatorias y de hecho también aparecen inflamaciones por bacterias. De hecho, factor reumatoideo también va a dar positivo en pacientes que tengan eh, fiebre reumática. La fiebre reumática que se origina por el prococo betamolítico. Entonces, si vamos a pensar, el factor reumatoideo no era del todo específico. ¿Sí? Lo que se solía buscar en estos casos para el diagnóstico era un criterio clínico. ¿Bien? Por ejemplo, es una tabla que me muestra bastantes criterios para el diagnóstico de la patología, ¿no? De hecho, buena parte del diagnóstico se realiza de manera clínica. Este es un ejemplo. Al paciente se le da una tabla como esta y él va indicando los lugares donde tiene el más dolor. Y él le dice en qué parte o en qué lugares siente más dolor. Se evalúa si hay derrame, si no hay derrame, si hay inflamación de partes blandas y se da un puntaje. Si el puntaje total es más de 72 puntos, en base a este índice, ya el paciente se diagnostica como lupus eritematoso. Bien, este es una de las muchas tablas que se utiliza como el índice Lansbury, que nos ayuda a llegar a un diagnóstico clínico de la patología. Además de eso, hemos hablado de que nos apoyábamos en base a imagen, ¿verdad? Las imágenes solían ayudarnos en el diagnóstico. La mejor y la más certera solía ser la resonancia magnética y en primera instancia hablar de una radiografía. Sin embargo, la resonancia magnética me muestra las zonas lesionadas, las lesiones líticas, los lugares donde hay desgaste, por ejemplo, en este corte de rodilla vemos que hay un desgaste bastante marcado de los meniscos que no están. La cápsula articular está llena de edema, la parte oscura, y dentro del hueso ya vemos destrucción de tejido, destrucción de hueso, lesiones líticas se llaman esto. Con esto, con el marcador anticuerpos antinucleares o factor reumatoideo, y finalmente con la clínica del paciente, ya tengo hecho mi diagnóstico. Bien. Hay una variante de esta patología de la artritis reumatoide que se llama artritis idiopática juvenil. Esta artritis idiopática juvenil se caracteriza porque básicamente es una que comienza antes de la adolescencia. De hecho, suele presentarse en muchos casos en niños entre los 3, 6, 7 años, antes de los 16. ¿Por qué pasa esto? Pues me gustaría decirles la respuesta, pero es que no existe una respuesta que nos haga quedar tranquilos. Bien, no hay, porque no se sabe exactamente cuál es el origen de esta patología.
Lo mismo puede estar el paciente asintomático toda su vida con el gen positivo, como puede manifestarse de la nada. ¿Por qué se caracteriza? En principio, el paciente, lo que va a referir el niño en esta artritis idiopática juvenil, es primero, después de hacer actividad física, sabemos que en la niñez son muy activos, todos los que tenemos niños lo sabemos. Después de un pequeño golpe o un roce, suele haber una gran inflamación. De hecho, una respuesta exagerada. El niño está jugando, se da un pequeño golpecito en el hombro y empieza a haber un gran dolor en la zona, sobre todo en las zonas articulares. Hablamos de rodillas, codos y en las muñecas. Ese lugar, al haber una respuesta exagerada, va a haber impotencia funcional, todas las características que conocemos nosotros sobre la inflamación, ¿verdad? Dolor, rubor, calor, tumor, impotencia funcional. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Bueno, pues a partir de los entre 3 años aproximadamente, con predominancia en niñas, sobre todo en mujeres. Hablamos de 11 a 18 personas por cada 100.000. Ojo, no quiere decir que esas 18 personas vayan a desarrollarlo netamente por cada 100.000 personas, sino la incidencia sería muy alta. Si no, hablamos de que estas 11 a 18 personas por cada 100.000 van a desarrollar rasgos o susceptibilidad de empeorar la enfermedad. Una buena noticia es que los niños, así como aparecen estos síntomas, esta clínica de estos pacientes, antes de llegar a la adolescencia, empiezan a crecer, pasan los 16 años y pueden remitir por sí solos. Este es el mejor tipo de evolución que tenemos. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de niños suele manifestarse y llegar a empeorar. Habíamos dicho de que no se conoce la causa hasta ahora. No hay una definición que diga esto está definido por tal cosa o hay un anticuerpo, un antígeno que se produzca. No hay. Lo que sí hay sospechas, como en toda medicina no hay nada exacto. Bien, el factor genético, igual que en la artritis reumatoidea, jugaba un papel muy importante. Bien, los factores de los genes HLA modificados que hemos visto al principio. Hay un síndrome que creo que muchos de nosotros que hemos estudiado medicina cuando éramos niños lo hemos tenido. Se llama el síndrome del niño inquieto o el síndrome de trastorno de hiperactividad. ¿Sí? Muchos lo hemos tenido cuando éramos niños, me incluyo yo también. Ese típico niño que está distraído todo el tiempo, que es muy travieso, ¿verdad? Esos niños suelen tener una excesiva actividad justamente por un metabolismo muy acelerado. Al principio de la niñez, esto suele parar de repente cuando empieza la adolescencia. De ser niños hiperactivos, tienden a cambiar su conducta y a entrar en cuadros depresivos. Hablamos de un pico de actividad neuronal, de actividad física, que baja de repente al iniciar la adolescencia. De ser niños muy activos, hiperactivos, déficit de atención que presentan, suele bajar bastante. Y entramos en un cuadro de desequilibrio de transmisores y neurohormonales. Este signo de tener un antecedente de hiperactividad y continuar con un cuadro de depresión suele determinar estos pacientes que más adelante tengan susceptibilidad. Si me preguntan por qué, no hay una explicación. Se cree que es por un desequilibrio justamente a nivel endocrino, lo que puede determinar. Pero el hecho de que tengan antecedente hace sospechar de que puedan desarrollar su artritis reumatoidea o su artritis idiopática juvenil más adelante. ¿Hay virus o agentes infecciosos o agentes externos? Sí, los hay también. Las infecciones por parvovirus, bien, por borrelia, que no existe aquí en Sudamérica la borrelia, por cierto, pero la rubiola, sobre todo la rubiola congénita que se transmite a mamá, se considera como un factor desencadenante también. Enfermedades como, por ejemplo, padecer en la niñez fiebre reumática, padecer varicela, rubiola, sarampión, que estamos viendo que la sarampión está volviendo a aparecer otra vez, tener antecedentes de infecciones que sean sistémicas determina que el paciente pueda también, antes de la adolescencia, estimular de nuevo la presencia de autoanticuerpos. Es como si nos dejara más sensibles. ¿Qué asociaciones se han encontrado? Estos son la cadena de genes que están potencialmente asociados a la aparición de síntomas. En el cuadro, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil puede separarse en muchas otras subenfermedades. La sistémica, que es la que afecta por igual cualquier parte del cuerpo,
está asociada al gen HLA-DR5 en el brazo 14. La poliarticular, que es una variante que afecta solamente las articulaciones de miembros inferiores y superiores, asociada al DR4, y la oligoarticular, que es una variante que se asocia justamente a articulaciones pequeñas como las muñecas o los dedos, está asociada a 3 tipos. Está asegurada con el D27, pero se sospecha que los DR4, DR5 y DR8 también pueden estar comprometidos. Hay un montón de clasificaciones de artritis idiopática juvenil. Antes se le llamaba artritis reumatoide, luego se llamó artritis juvenil reumática crónica. Actualmente el consenso de 1995 la llama artritis idiopática juvenil y la subdivide en 8 tipos diferentes de patología. Cada una tiene características muy particulares. ¿Bien? No vamos a entrar mucho en detalles, pero la más común es la sistémica y la poliarticular, con factor reumatoideo positivo. Eso quiere decir que existen 2 tipos de artritis poliarticulares, una con inflamación y producción de factor reumatoideo positivo y otra que no presenta positividad. Bien, la prevalencia que estábamos viendo hace rato entonces era la sistémica, que abarcaba un 17%, la oligoarticular un 29%, y la poliarticular, que igual entraba en una gran prevalencia, casi con un 30%. Entre estas 3 primeras se reparten 30, 30, 30, casi cada una, la mayor cantidad de casos. ¿Bien? El resto, la psoriásica, la que tiene entesitis y la indefinida, son bastante más raras de encontrarse. Bien, vamos a entrar. Aquí. Bien, ¿cómo se diagnostica esta patología? Algo muy complicado en la artritis idiopática juvenil es que si no sabemos de dónde viene exactamente, llegar al diagnóstico también suele ser bastante incierto. Para empezar, tenemos que hacer una buena historia clínica en el paciente, sexo, antecedentes previos de enfermedades, pedirle los laboratorios adecuados, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, pruebas de autoanticuerpos también, una placa de rayos X general en el caso de que sospechemos una poliarticular y una historia detallada. ¿Bien? De hecho, les contaré que hacer una buena historia clínica con un paciente, en este caso, les puede ahorrar bastante tiempo en el diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué criterios tengo para llegar a un diagnóstico y sospechar con más fiabilidad? Pues que el niño sea menor de 16 años, que tenga síntomas como fiebre o desarrollo excesivo de dolor en articulaciones ante traumatismos pequeños. Actualmente no hay una prueba específica. De hecho, nos hemos dado cuenta de que en la artritis reumatoide, por lo general, no hay una prueba que sea definitiva. La mayor parte de pruebas que se encuentran son muy generales. Si bien dan positivo, pueden ser signo de otras muchas enfermedades, ¿no? Bien, el tratamiento que tengo que llevar a mis pacientes no es solamente por reumatología, lo llevan los médicos de emergencias, ustedes que son médicos de emergencias lo van a llevar en las exacerbaciones de dolor, lo lleva el pediatra, lo lleva incluso el psicólogo por el gran trauma que suele tener estos pacientes. Bien, principalmente el que va a llevarlo es un subespecialista que es el reumatólogo pediatra o pediatra con subespecialidad en reumatología. Por cierto, les contaré que para hacer reumatología pediátrica se puede acceder por las 2 especialidades. Primero soy pediatra y después hago la subespecialidad en reumatología pediátrica, o puedo ser reumatólogo y hacer la subespecialidad para pediatría. Actualmente en Bolivia, aquí, que yo sepa, solamente hay 3 o 4 subespecialistas reumatólogos pediátricos. Una de estas es la doctora Gil, que trabaja en la Caja Petrolera. Quienes hagan internada ya la conocerán. Esta doctora que no tiene tiempo para nada porque realmente la buscan por todas partes. Y justamente por casos como estos, ¿ya? Así que si quieren un trabajo que requiera bastante paciente, esta es una buena subespecialidad. ¿Ya? La reumatología es muy bonita, bastante complicada y tiene bastante salida laboral, por decirlo así. ¿Ya? Hay muy pocos subespecialistas en esta parte. Mi consejo es que sigan cosas como esta, ¿ya? Clínica. Y habrá por ahí algún cirujano que lo quieres cortar aquí, ¿no?
Al tratamiento, mi objetivo, ¿cuál es? No podemos curar estas enfermedades. Ya desde el principio le hemos dicho, la artritis es un proceso irreversible y es progresivo, que quiere decir que avanza, avanza, avanza y no tiene retorno. Además de eso, eh, no se puede curar como tal, frenarla y hacerla desaparecer y volver a ser como antes. Lo que se hace es tratar de retrasar el empeoramiento de los síntomas, mejorar el dolor, que es lo primero que buscan los pacientes, y hacer un control de inflamación. Si recordamos bien, la inflamación crónica tiende a remodelar, ¿no? Algo lo primero que aprendemos cuando vemos inflamación es que la inflamación crónica remodela. Y esta remodelación se cursa con esa deformidad en articulaciones, por ejemplo. De modo que lo que queremos es hacer evitar eso. ¿Cómo lo hacemos? En base a dos pilares. Un tratamiento farmacológico, uno no farmacológico. El tratamiento no farmacológico lo lleva tanto el fisioterapeuta como el médico internista o el médico de emergencia. ¿Bien? Esto consiste justamente en ejercicios para mantener la contractibilidad y que no haya deformidad de las articulaciones. Bien, la forma farmacológica está justamente determinada con corticoides. Desafortunadamente, a día de hoy solamente hay dos tipos de tratamientos en nuestro medio. El tratamiento con corticoides, específicamente con pulsos de metilprednisolona, ¿bien? Y el segundo con inmunosupresores. Los inmunosupresores más usados es el metotrexato. ¿Bien? ¿En qué consiste un pulso de metilprednisolona? Esta palabrita se les va a hacer muy común cuando llegan internados con estos pacientes justamente. Un pulso de metilprednisolona se refiere a darle al paciente una dosis elevadísima, no tan elevada, una dosis alta, más alta de lo común, de un corticoide, de modo que haya una respuesta grande en todo el cuerpo. Esto se repite durante 3 días y el paciente descansa el resto del tiempo y el siguiente mes se vuelve a repetir. Depende del protocolo. Por ejemplo, hay pacientes que hacen un pulso, que es una dosis alta, un viernes, descansan sábado y domingo, vuelven el lunes otro pulso y el jueves otro pulso. Son 3 con intervalos de 2 días. Descansan 2 semanas y vuelven otra vez. Bien. Estos pulsos, habíamos dicho que son dosis altas, por lo general el que más resultados da debe ser la metilprednisolona. ¿Qué ventaja me da darle pulsos al paciente? Que si recordamos bien, cuando una persona se le da corticoides durante mucho tiempo, hay supresión del eje hipotálamo-hipófisis renal, es decir, que por orden del hipotálamo que está detectando que hay, por orden de la hipófisis que está detectando mucho corticoide circulante, las suprarrenales dejan de producir y cuando se corta este corticoide que se pone el paciente de manera brusca, hay un buen tiempo que no se produce en cortisol natural, lo que conduce a un síndrome, se llama el síndrome de Cushing, ¿verdad? Darle pulsos al paciente, es decir, picos altos y así de altos bajan, evita justamente que haya este síntoma o este síndrome indeseable de usar corticoides de largo plazo. Bien, el síndrome de Cushing. La siguiente fase del tratamiento es utilizar combinación, ya sea de corticoides directamente en la articulación, las infiltraciones, o darle metotrexate como inmunosupresor. Esta es una pequeña tabla de los más utilizados para el dolor, ¿bien? Y los inmunosupresores. Si nos fijamos bien, y esto tienen que saber ustedes, a estos pacientes, cuando lleguen con bastante dolor, el corticoide va a aliviarles en ese momento, pero el dolor no va a bajar la inflamación, pero va a tardar. Hay que tomar en cuenta que estas personas vienen a la emergencia por mucho dolor. Entonces, el tratamiento habitual para estas personas suele ser con AINE. Bien, el mejor para estas personas suele ser la indometacina, pero tiene sus efectos secundarios, que es un poco nefrotóxica, pero da excelentes respuestas. Pueden utilizar combinaciones, por ejemplo, diclofenaco con naproxeno, pueden utilizar ibuprofeno con paracetamol, la combinación es bastante buena, tramadol, paracetamol también, que vienen combinados. El caso es que con estas combinaciones vamos a obtener buena respuesta al dolor. Luego, para mediano plazo, utilizamos los inmunosupresores. El metotrexate está en primer lugar. Bien, la sulfalacina, cuando haya inflamación a nivel gastrointestinal, cuando haya síntomas gastrointestinales,
la hidroxicloroquina, que se ha puesto muy de moda hoy día. Sin embargo, con la hidroxicloroquina hay que tener mucho cuidado porque prolonga el QT, el intervalo QT en el electrocardiograma, y puede tener síntomas cardiológicos en el sistema de conducción. Bien, con este tengan mucho cuidado. Otro que utilizamos bastante es la metilprednisolona en pulsos o la prednisona en vía oral. Esto siempre con el pico, meseta y disminución de tratamiento gradual para no hacer su síndrome de Cushing. Bien. Por último, ya para terminar con esta parte, existe algo que se llaman anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, como el etanercept o el infliximab, son lo último que hay. Es decir, si el paciente ya ha pasado por todos esos tratamientos y sigue empeorando, estos dos suelen ser la absoluta solución. Se dice que los anticuerpos monoclonales, como estos de acá, son el futuro del tratamiento de la medicina. ¿En qué consisten estos anticuerpos monoclonales? Vamos a explicarlo rápidamente, ¿ya? Lo que hacen es juntar dos moléculas totalmente diferentes y conducirla a una molécula que tiene todo lo bueno. Es como si armáramos un Frankenstein con muchas partes de muchos otros organismos y hiciéramos una molécula grande y perfecta. En este caso, por ejemplo, el etanercept es una mezcla de fragmentos de ADN de E. coli, bien, más fragmentos de ADN de un murino, de un ratoncito, ¿ya? ADN murino se llaman. Los murinos es una especie de roedores pequeños. Se mezclan parte del fragmento del E. coli con el ADN murino y a partir de aquí sale una molécula, se llama molécula quimérica. ¿Bien? Esta molécula quimérica se llama así porque justamente quimera o quimera es un tipo de... quimera en la mitología es un animal que es un león con patas de águila, con cola de dragón y con alas de murciélago. Es un animal que no puede existir, es algo raro, ¿verdad? Esta molécula por eso se llama quimérica, porque es la mezcla de una bacteria, una E. coli, con un ratón. El caso es que al mezclar estas dos, se crea una molécula tercera, la molécula quimérica, que es la que tiene todas las propiedades perfectas, todo lo bueno del E. coli y todo lo bueno del ADN murino, y se llama etanercept. Y esta es la que tiene la capacidad inmunosupresora. Fíjense cómo son de interesantes estos anticuerpos monoclonales que se están utilizando para tratamientos antineoplásicos, incluso como los posibles sucesores del uso de antibióticos. Se cree que de aquí a unos 10 años ya las bacterias van a ser tan resistentes que ningún antibiótico les va a hacer daño. La siguiente línea de defensa contra las bacterias súper resistentes es justamente estos posibles agentes biológicos, los anticuerpos monoclonales. Estos están en fase de prueba todavía, pero ya se utilizan aquí en Sudamérica. El etanercept, que es bastante caro, la verdad. Cada ampolla suele costar hablamos de 10.000 a 12.000 bolivianos más o menos. Y el infliximab, que se utiliza también como un potente inmunosupresor, que puede llegar hasta 30 a 40.000 cada ampolla. Bolivianos, estoy hablándole. Esos son casi como 20.000 reales, tal vez más o menos, ¿no? Es caro, realmente muy caro el tratamiento, pero ven los resultados que tienen. Dan efectos excelentes en el paciente. El pronóstico de estos pacientes no es bueno realmente. Este tratamiento que le estamos dando para la enfermedad o la retrasa, pero no vuelve a ser como era antes. Bien, ¿qué factores de mal pronóstico tengan estos niños? Que cuanto más rápido aparezca, cuanto más joven sea el paciente y sea más rápido el inicio, peor pronóstico va a tener. Bien. Si la cadera, huesos de la articulación junto con de las muñecas se afectan primero, también es un signo de mal pronóstico. Y que esa deformidad que vemos en las manitos de las personas con artritis se manifiesten de manera rápida. Un niño de 6, 7 años que tenga esa deformidad tiene muy mal pronóstico. Bien.
Hay algo que es una complicación muy común y es la afección visual de estas personas. Es una inflamación de la uvea, ¿bien?, que suele conducir a ceguera parcial o total. El hecho de que estos pacientes presenten alteraciones visuales después del diagnóstico hasta medio año también es un signo de mal pronóstico en estas personas. Bien, de manera general, muy rápida, esto ha sido el avance del tema de... Bien, la segunda parte de la clase, todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a iniciar con un tema que a mí en lo personal me gusta bastante. Ese tema ya lo hemos visto nosotros en anatomía patológica y realmente es un tema muy común. Desafortunadamente, en este país, aquí en Sudamérica, en Bolivia y en Santa Cruz en particular, se están reportando muchísimos casos de lupus. Bien, esto hace 20, 30 años atrás no era tan común. Y lo que mucha gente se pregunta es por qué en esta época están registrándose tantos casos. Bien, si recordamos bien, el lupus se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune, es decir, que yo mismo produzco mis autoanticuerpos. Es sistémica en general, se llama multisistémica porque afecta cualquier órgano, tanto piel, órganos parenquimatosos, músculos, sistema arterial, cualquier parte del cuerpo puede verse afectada. Hay una pelea desde hace años para determinar por qué se le ha llamado lupus esta patología. ¿Bien? ¿Por qué se llama lupus? No se sabe ahora mismo. Sin embargo, se piensa que se llamaba lupus justamente por las lesiones que tenía que parecían mordeduras. En principio se pensaba que podía ser una mordedura de lobo. Hay otra teoría que dice que podía tratarse por las marcas en la cara de un lobo, tiene una especie de manchas en la cara, ¿verdad? En la piel, en los pelillos. Se pensaba que podía ser por eso. Entonces, a día de hoy van a escuchar un montón de definiciones de gente que trata de explicar por qué se llama lupus. Sin embargo, lo que nos interesa es que es eritematoso porque produce inflamación y sistémico porque puede afectar cualquier parte del cuerpo. Bien, esta es universal, no hace mucha diferencia si hace frío o si hace calor, si hace altura o nivel de playa, es lo mismo. Lo que sí es mucho más frecuente, y esto está aumentando bastante, en pacientes latinoamericanos, en hispanos. Antes no había tanta prevalencia. La gente afroamericana y asiáticos solían ser los más prevalentes. Sin embargo, a los latinos nos está afectando bastante. Es mucho más común, hablamos de una prevalencia de 10-1 en mujeres que en hombres. La mujer tiene 10 veces más probabilidad de desarrollar lupus que los hombres. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues hay causas genéticas, hay factores ambientales que juegan muy importantes esto de acá, pero en principio, lo mismo que la artritis idiopática juvenil, que la artritis reumatoidea, no hay una causa determinada. Bien. De manera muy resumida, diremos que es una dificultad de degradar mis propios desechos. Y estos desechos que me quedan flotando encima son los que producen una respuesta inmunitaria mediada por células que están ya predispuestas a atacar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues vamos a hacer un dibujo y vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Nos quedan 8 minutos antes de seguir a la siguiente clase. Mi dibujo. Tiene que haber, para empezar, un factor determinante o un factor gatillante, se llama, algo que estimule la respuesta. En este caso vamos a suponer, por ejemplo, que es el sol. ¿Ya? El sol lo que hace va a ser quemarnos la piel. Esa persona, por ejemplo, que tiene predisposición genética, porque es básicamente eso. Supongamos que esta persona con predisposición genética le da mucho el sol. ¿Bien? Entonces, su célula que recibe la célula epitelial se va a lesionar. Esta célula epitelial que se quema con el sol va a empezar a degradarse. ¿Bien? Se va a empezar a degradar, va a empezar a morir porque se ha quemado por el sol. El núcleo se fragmenta, si se acuerdan bien, cuando una célula muere, el núcleo suele fragmentarse en pedacitos. El citoplasma se va a empezar a liberar también
y va a empezar a soltar fragmentos. Estos fragmentos del núcleo van a empezar a flotar. En principio, cuando una célula muere, se reabsorbe rápidamente. Esas personas con predisposición genética, esos fragmentos de la célula muerta quedan flotando. Vamos a llamarlos, aquí vamos a poner su nombre, antígenos nucleares. Bien, esos pedacitos de núcleo que están flotando de la célula que murió por el sol, por ejemplo, van a quedarse flotando por ahí y van a tardar mucho en absorberse. El caso es que por aquí, por el torrente sanguíneo, por ejemplo, también circulan bastantes células linfocitarias. Entonces por ahí va a pasar un linfocito de tipo T, por ejemplo. ¿Ya? Este linfocito de tipo T las va a ver y lo que va a tratar va a ser de responder. Bien, este linfocito T que también está predispuesto a atacar todo lo raro, estos pacientes tienen gran predisposición a exacerbarse sus respuestas inflamatorias. Entonces, este linfocito T, al ver esos antígenos nucleares, va a responder a ellos. ¿Cómo va a responder? Los linfocitos T producen anticuerpos para atacar las cosas. Estos van a producir anticuerpos contra el núcleo. Se van a llamar anticuerpos antinucleares o ANA. Bien, el macrófago es el que fagocita, ¿verdad? Sin embargo, los linfocitos T no pueden comer nada. Lo que ellos hacen es producir anticuerpos o factores proinflamatorios. Este linfocito T lo que va a hacer justamente va a producir anticuerpos que van a atacar a estos fragmentos de núcleo o estos antígenos nucleares. Estos se llaman anticuerpos antinucleares. Y solamente al atacarlos van a estimular justamente una respuesta inflamatoria en el lugar donde se los encuentra. Como estos están circulando normalmente por la sangre, van a empezar a liberarse. Este es un vasito, por ejemplo. Como estos están por la sangre, esta respuesta y toda esta pelea se va a dar en un capilar, una arteriola. Esa arteriola, si recordamos bien, tiene una capa interna que se llama endotelio. Vamos a dibujar el endotelio con color violeta. El endotelio, habíamos dicho que era muy sensible. En este caso, por estos anticuerpos antinucleares, este endotelio va a empezar a inflamarse. Y aquí se va a desencadenar todo el proceso inflamatorio que hemos visto antes, ¿no? Edema, va a haber dolor, y es lo que principalmente da las manifestaciones clínicas en los pacientes con lupus. Bien. De hecho, no es el sol el único. Hemos hecho un ejemplo aquí de que el sol produce esa lesión. Este produce lesión de la célula, liberación de sus antígenos, y estos son reconocidos, los antígenos, fragmentos del núcleo muerto, son reconocidos como organismos extraños por los linfocitos y los atacan, ¿verdad? Pero no solamente el sol va a producir esto. No solamente va a ser producido por, vamos a borrar esto acá, sino también por otras cosas. Por ejemplo, va a haber producción por los virus. Los virus también suelen producir esta respuesta inmunitaria. Puede ser la exposición a la luz. Puede ser también algunos fármacos. Los más comunes son la isomiazida, que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, la hidralacina, que se utiliza en pacientes embarazadas como un buen diurético o antihipertensivo. Bien. Los derivados de la quinidina, como hidroxicloroquina también. La propionamida, que es un excelente anestésico. El tabaco en primer lugar también. O sea, dense cuenta que incluso factores alimentarios o cambios de clima pueden determinar que se inicie toda esa cadena que hemos visto de respuesta inmunitaria. Entre los virus que son sospechosos de desencadenar esto está el virus de Epstein-Barr. Este Epstein-Barr lo hemos visto antes también, cuando veamos anatomía patológica, ¿se acuerdan? Como culpable de la presencia de un tipo de cáncer que se llama linfoma Hodgkin. El virus Epstein-Barr también produce mononucleosis infecciosa. Es un virus bastante conocido que también puede determinar que se desencadene todo eso. Pero para que estas cosas pasen, tiene que haber predisposición genética en el paciente. Si a mí me pasa que soy normal, que estoy sano, la piel se me quema, cambio de piel y no pasa nada. Pero si el paciente tiene predisposición genética,
tus células van a estar preparadas para responder de esta forma exagerada contra estos anticuerpos antinucleares, que no son nada más ni nada menos que pedacitos del núcleo de una célula muerta que ya está predispuesta a iniciar toda esta cadena de hechos. Bien. Estamos aquí. Bueno, antes de continuar, voy a parar durante 5 minutos. Me queda un minuto antes que se me corte. Son las 19:54. Nos vemos dentro de exactamente 5 minutos para continuar la segunda parte de la clase. Voy a mandar la invitación ahora mismo y continuamos ya con la parte de diagnóstico y tratamiento de la patología. ¿De acuerdo? Muy bien.